Hola, ¿qué tal? Vamos a esta siguiente entrega que traemos para ustedes en esta tarde en relación ahora con el siguiente tema que vamos a estudiar durante esta semana, que tiene que ver precisamente con la tercera formulación que tenemos que aprender. Ya conocen ustedes la formulación newtoniana, ya conocen la formulación lagrangiana y ahora vamos por la tercera formulación que sería la formulación hamiltoniana. Entonces, vamos a trabajar ahora con la formulación hamiltoniana y bueno, tomando en cuenta pues lo que hemos aprendido acerca de el proceso de maximización de un funcional, entonces vamos a tomar en cuenta toda esa información y reconociendo que al final la ecuación de Euler-Lagrange se deduce precisamente de ese proceso, ya entendimos que esa ecuación es la que me permite, una vez construido el hamiltoniano, que fue lo último que vimos, perdón, el lagrangiano, construido el lagrangiano, obtener las ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Entonces ahora, en este caso, la formulación hamiltoniana pues es muy interesante, ¿no? Entonces, la dinámica de Hamilton es una formulación alternativa a la formulación de la dinámica de Lagrange, es decir, las dos formulaciones van a ser equivalentes. No estamos describiendo nada nuevo, sino vamos a describir al sistema. Con la formulación newtoniana, con la formulación hamiltoniana, con la formulación lagrangiana, lo que estamos haciendo es observar el sistema y estamos describiendo el sistema mecánico en cuestión, ¿verdad? Muy bien, en la dinámica de Lagrange se utilizan como coordenadas básicas las coordenadas generalizadas, lo que son las Qs, que son las coordenadas generalizadas, y las Qs puntos, que serían las velocidades generalizadas, ¿sí? Estas son las coordenadas básicas de la formulación lagrangiana. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo que vimos al final de la última entrega, cuando resuelvo el problema del oscilador armónico, escribo la energía del oscilador como un medio de la masa por la velocidad, que en este caso sería x puntito, ¿sí? Al cuadrado, que sería la energía cinética, menos la constante K del resorte por X, un medio de esta expresión, que sería la energía potencial elástica, en este caso del resorte, ¿no? Entonces, las coordenadas que le dan lugar al lagrangiano, pues son la X y la X punto, e independientemente, pues el tiempo también, ¿no? Muy bien, entonces, sin embargo, en la formulación hamiltoniana se introduce un conjunto de variables canónicas. Así se determina que son variables canónicas, las cuales son fundamentalmente las mismas coordenadas QIs, que serían las coordenadas generalizadas, ¿sí? Y ahora van a ser los momentos generalizados. Son precisamente los momentos. Recuerden que el momento generalizado pues se desprende precisamente de la conservación del momento lineal. Si fuera un momento angular, se desprendería de la conservación del momento angular. En este caso, se desprende de la conservación del momento. Entonces, los momentos generalizados son aquellos momentos que están en relación con la cantidad de masa multiplicada con ¿quién? Con la velocidad. ¿Verdad? Para el caso del momento angular, pues es un poquito más complicado el momento angular. Sin embargo, pues sabemos que de manera general el momento angular está dado por ¿quién? Por el momento de inercia y por la velocidad angular del sistema, si es un cuerpo rígido, o del conjunto de partículas, si es un sistema de muchas partículas, o de la partícula que esté en rotación, ¿no? Entonces, muy bien, nuestras coordenadas naturales, nuestras coordenadas van a ser
Entonces las Qs, Is, que serían las coordenadas de posición, y los momentos generalizados, ¿verdad? Esto es lo importante, ¿verdad? Muy bien, estos momentos generalizados se calculan a través de la relación siguiente, la derivada parcial de L con respecto a la Q punto. Esta es una ecuación o esta es una relación de movimiento ya en la formulación lagrangiana, ¿verdad? Este es así como cuando yo calculo la fuerza. Acuérdense que la segunda ley de Newton yo la puedo calcular como que la fuerza es igual a quién, a la derivada del momento con respecto al tiempo, ¿verdad? De esa manera yo calculo la fuerza. Entonces, en la formulación lagrangiana, pues de alguna manera yo sé que tengo una relación entre el momento generalizado, que es por este lado P, y por otro lado, pues la función lagrangiana, que como ya les dije, ya sé que viene de todo un proceso variacional. Entonces, esta función lagrangiana, pues yo la tengo que construir. Ya vimos cómo se construye la función lagrangiana, que estrictamente hablando ahora para todos los sistemas mecánicos, la función lagrangiana se construye a través de la energía cinética y le tenemos que restar la energía potencial. De esa manera construimos la función lagrangiana. Y entonces, de forma general, para cualquier lagrangiano, y ese lagrangiano, bueno, está en términos, evidentemente, de mis coordenadas Qs y Qs puntos, entonces la parcial de L con respecto a Q punto me va a dar mi momento generalizado, ¿verdad? Esto es una expresión general, ¿no? Entonces, de forma similar, la fuerza generalizada, ¿se acuerdan que platicamos acerca de la fuerza generalizada expresada por la relación? Donde la parcial de L respecto de Q, ya no de Q punto, sino de Q, me tiene que dar precisamente mi fuerza generalizada. Evidentemente, esta fuerza generalizada, pues debe estar en términos de quién? De las segundas parciales. ¿Las segundas parciales de quién? De de la aceleración, ¿no? Las segundas derivadas de la aceleración. Esta fuerza generalizada, pues bueno, en realidad está en términos de quién? Está en términos del potencial siempre y cuando tengamos un potencial que sea conservativo, ¿no? Muy bien. Entonces, si la coordenada generalizada QI es idéntica a la coordenada cartesiana, podemos identificar el momento generalizado como m por q punto, ¿no? Es el momento si lo tenemos así. O de otro modo, la ecuación de Euler-Lagrange se reduce a la segunda ley de Newton, ¿no? Donde la fuerza es igual a la parcial de P con respecto a T, ¿no? Y que al final de la historia, es lo que yo le estaba diciendo, esto sigue siendo la fuerza, que es la segunda ley de Newton, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, pues esto es lo que tenemos en este sentido, ¿no? Sí, la principal ventaja entonces de la formulación hamiltoniana es que diferentes teorías, tales como la mecánica cuántica, la mecánica estadística, la teoría de perturbaciones, etcétera, están basadas principalmente en el análisis y en la aplicación de hamiltonianos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las razones por las cuales la gente procura, de alguna manera, trabajar el hamiltoniano. Dentro de la mecánica cuántica podemos observar que el hamiltoniano se vuelve un operador, es el operador hamiltoniano, ¿verdad? Dentro de la mecánica estadística, ya los que están llevando paralelamente este curso de mecánica estadística han visto cómo se habla mucho del espacio-fase, se requiere precisamente conocer el hamiltoniano como función que me va a permitir describir la dinámica de las partículas para poder después hacer la conexión con las propiedades macroscópicas del sistema. Entonces, desde el punto de vista microscópico, para poder determinar toda la dinámica microscópica del sistema, siempre se está pensando más que en Lagrange, se piensa más bien en Hamilton. Hacemos evidentemente la observación que se podrían de alguna manera describir las ecuaciones de movimiento pues a la Newton, ¿sí? Pero en ambos casos resolver la dinámica completa del sistema pues evidentemente requiere muchísimo tiempo. De ahí la ventaja de hacer estadística y fundamentalmente la ventaja de uno de los teoremas importantísimos de la mecánica estadística que tiene que ver precisamente con el hecho
de que los promedios temporales son iguales a los promedios espaciales. Dejamos de hacer la dinámica para irnos solamente sobre los ensambles y promediar ensambles, ¿no? Entonces ya se dan cuenta aquellos que están estudiando pues, mecánica estadística que el hablar del hamiltoniano pues resulta muy importante, ¿verdad? La teoría de perturbaciones, pues bueno, la teoría de perturbaciones tiene una aplicabilidad para cualquier función y es importante reconocer que precisamente para analizar ciertos sistemas y principalmente sistemas dinámicos, pues siempre se perturba, ¿verdad? Los valores de energía y se perturba entonces el hamiltoniano, ¿no? Entonces, muy bien, no nos vamos a meter ahorita a pues las partes claras de cada una de estas teorías, sino ahí se quedan como conocimiento del bagaje que uno debe de tener y la importancia del por qué uno como físico tiene que estudiar precisamente estas formulaciones, ¿no? Muy bien. Por otro lado, el concepto del espacio-fase pues abre la puerta para un eficiente estudio de la integrabilidad y no integrabilidad de los sistemas. Esto tiene que ver mucho más con la parte caótica de los sistemas. ¿Qué tan fácil puede ser integrar al sistema? El integrar al sistema debemos entenderlo como obtener una solución analítica del sistema, ¿verdad? Esta es la integrabilidad del sistema. Yo sé que bien puedo resolver las ecuaciones de movimiento de manera numérica. El hacerlo de manera numérica no es resolver las ecuaciones, es hacer aproximaciones lo más precisas con un ordenador y hacer iteraciones y que me permitan dentro de un cierto intervalo conocer, saber cómo es el comportamiento de las ecuaciones de movimiento, pero yo no estoy dando una solución a el conjunto de ecuaciones, solamente estoy describiendo el comportamiento en un cierto intervalo al dividir el tiempo en muchas partes muy pequeñas, infinitamente pequeñas, ¿no? Ahora bien, la integrabilidad en verdad lo que nos debe decir es si yo puedo obtener una solución completamente analítica, lo cual quiere decir que arrastrando el lápiz y haciendo toda el álgebra que sea necesaria, yo puedo saber cuánto vale la función que tengo en este caso dos veces primada, porque es la segunda derivada con respecto al tiempo, cuánto vale la función sin haber sido derivada, ¿no? De esa manera yo podría obtener una solución analítica y esa solución es general. En primer lugar, esa solución es válida para cualquier sistema en segundo lugar y esa solución es completa para un intervalo dado en el tiempo, ¿verdad? A lo mejor puede estar restringida a tiempos de cero infinito o a tiempos de tal a tal valor en donde sí puedo hacer esta solución. Sin embargo, bueno, el hablar del sistema hamiltoniano, pues nos lleva precisamente a pensar en que es más fácil el estudio precisamente de estos sistemas, ¿verdad? Entonces esto nos abre la puerta precisamente al estudio del caos, al estudio de fractales, porque estos fractales pues son evidentemente son situaciones que se van repitiendo a escalas cada vez más pequeñas, ¿verdad? O se van magnificando en escalas mucho más grandes, ¿no? Entonces estos sistemas pues caóticos evidentemente pues son parte de los sistemas que pues ahora con el tiempo y con el uso de los ordenadores la gente ha estado estudiando. Muy bien, el hablar del hamiltoniano, pues evidentemente no es que estemos describiendo una nueva física, sino solamente es una teoría que me permite observar el fenómeno físico y dar una explicación acerca de él. Sí, es una teoría, es una formulación, es una manera de tratar de entender los sistemas dinámicos, sin embargo, no estamos haciendo algo nuevo dentro de la física, ¿verdad? Esto es lo que debe también quedar importante, ¿no? Otra de las razones por las cuales pues la gente prefiere utilizar hamiltonianos, pues es debido precisamente a dos partes importantes. Una,
tiene que ver con la simetría tan precisa que tienen las ecuaciones de movimiento de Hamilton, que las vamos a ver más adelante, y la otra también tiene que ver con la elegancia matemática que se desprende de ello, ¿verdad? Entonces es allí donde, pues, evidentemente la gente, pues, por eso les gusta utilizar los sistemas hamiltonianos más que los lagrangianos, más que la dinámica de Newton, ¿sí? Entonces, pero bueno, esta parte también, pues, puede ser importante, ¿no? Para poder hablar del hamiltoniano siempre es necesario el que podamos, pues, construirlo, ¿verdad? Construirlo de alguna manera. Y bueno, para poderlo construir es importante platicar un poco acerca de las transformadas de Legendre. Entonces, se va a demostrar que la formulación hamiltoniana y lagrangiana de la mecánica clásica pueden ser transformadas una en la otra. Si yo tengo una lagrangiana, yo puedo obtener una hamiltoniana a partir de esa lagrangiana aplicando la transformación o la transformada de Legendre. Si yo tengo una hamiltoniana, yo puedo regresarme y construir mi lagrangiana a partir de una transformada de Legendre. Entonces, las dos están relacionadas por una transformación que se conoce como la transformada de Legendre. Al usar la Lagrange para esta formulación de la mecánica, las coordenadas generalizadas ya dijimos que eran las Qs y las Qs puntos, ¿no? Son las coordenadas básicas. Hamilton introduce entonces Qs y Ps, que son la coordenada generalizada y el momento generalizado, ¿verdad? Ya vimos de dónde sale el momento generalizado. El momento generalizado es la derivada es la parcial del lagrangiano con respecto a Q punto, ¿no? Esto es una expresión, no es propiamente una ecuación de movimiento, pero sí es una expresión que debemos de tener nosotros bien claro porque la vamos a ocupar generalmente o usualmente, ¿verdad? Muy bien. Euler y Leibniz sabían ya que una transformación entre tales cantidades básicas existía. Los dos conjuntos de coordenadas entonces pueden ser convertidos en cualquiera de los otros por una transformada de Legendre. Esta transformación usada, ¿sí? Usa más bien la propiedad de que la función, una función tal f de x, ¿sí? Puede ser representada por un conjunto estándar de coordenadas x y f, o por la coordenada y la función tangente. Para demostrar esta relación consideremos una cierta función. Por ejemplo, la función y igual a f de x, ¿no? Esta es una función sobre la que imponemos la restricción de que la segunda parcial de f con respecto a x al cuadrado sea siempre mayor que 0, ¿sí? Entonces, fíjense, este proceso ya me está hablando de un proceso prácticamente también de maximización o minimización, es decir, es un proceso extremal. Yo lo que quiero, de alguna manera, ¿sí?, es considerar que la segunda parcial de f con respecto a x, esto sea sea mayor que 0, perdón. Entonces, si es mayor que 0, ¿qué estoy haciendo? Es un proceso de minimización, ¿verdad? Esto es, consideremos la función convexa. Con esta suposición, la transformada de Legendre, y por eso digo que es un proceso de minimización, pueden ustedes ver la curva, y la curva por eso es una función convexa, y entonces evidentemente tendríamos prácticamente un proceso de minimización por este término, ¿verdad? Muy bien, con esta suposición, la transformada de Legendre f es una nueva función g dependiente de una nueva variable s. Esta relación a lo largo de f, g y S está definida en la figura, ¿verdad? Esta recta que aparece aquí, en el fondo, ¿quién es? Es precisamente Y como función de X, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es construir una curva, una gráfica o una función que sea convexa, porque precisamente estamos pidiendo esta condición. Si esta condición fuera al revés, si esto fuera menor que, entonces buscaríamos una función, en lugar de que sea convexa, que sea conexa, ¿verdad? ¿Sí? Cóncava. Entonces, bien, lo que estamos pensando es precisamente eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, está definida en la figura, la cual muestra a GDS. GDS es precisamente la pendiente de la curva convexa o conexa, perdón, de la curva conexa en un cierto punto, ¿verdad? Entonces, en este cierto punto yo conozco la pendiente. Evidentemente, en otro cierto punto voy a tener otra pendiente, ¿sale? Muy bien, dice. Entonces,
definida la cual muestra g de s y cuenta la máxima distancia entre la línea inclinada, que sería mi función que yo estoy buscando, y como función de x, la máxima distancia, ¿sí? Y la curva, ¿verdad? Entonces en el fondo me estaría midiendo esta distancia que yo tengo aquí. Evidentemente no es la misma distancia que yo tengo aquí, ni mucho menos la misma distancia que tengo acá o la misma distancia que tengo aquí. Por lo tanto, lo que me estaría midiendo g de s es la distancia más grande entre esta curva y esta curva. Desde luego, pues esta distancia más grande se va a dar justo en este punto, ¿verdad? No la mido sino solamente como líneas verticales, ¿no? Entonces, entre la línea inclinada y igual a s de x y la función f de x, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que, pues lo que estaríamos nosotros encontrando, ¿verdad? Entonces, fíjense, de forma general se dice que la función g, sí que sería la curva, como función de s, se puede escribir como s de x, que sería la línea y igual a x o y igual a s de x, lleva cierta pendiente, menos f de x, ¿no? Menos la función que nosotros tenemos definida aquí, menos f de x. Esta función es una nueva función que depende de s. Aquí está s, su dependencia, y depende evidentemente de x. Aquí está x, su dependencia, ¿no? Y x a su vez, por la relación que hay aquí, pues depende de quién, depende de s, ¿verdad? Entonces, donde x de s es definida como el máximo de g, y encontramos que esta relación, si yo quiero maximizar esta función, pues tengo que calcular la parcial de g con respecto a quién, pues con respecto a la variable, que en este caso sería la variable x. La parcial de g con respecto a x y tendría que igualarla a 0, ¿verdad? Entonces fíjense, si yo derivo con respecto a x, aquí esta x se me cancela, por eso me queda esta s aquí, y esta se convierte en una f', que le llamamos f puntito, y le pusimos el puntito, f punto de x, y esto evidentemente pues es la parcial de g con respecto a x. Ahí está. Y lo que vamos a pedir, porque estamos pidiendo que haya un proceso de minimización, entonces lo que vamos a pedir es que esta primera derivada tenga que ser igual a 0. Esa derivada igual a 0, pues entonces precisamente obtengo eso. Al tener esta derivada igual a 0, pues es obvio que la nueva variable s puede identificarse como una tangente, porque si yo despejo de aquí, pues entonces me queda que s es la derivada de f con respecto a x, y esta quién es, pues esta es la pendiente que aparece aquí en la curva, que entonces sería precisamente la recta tangente. Entonces s en el fondo es la recta tangente. Esto debido pues a la convexitividad que tiene la función, en este caso g de s, ¿verdad? ¿Sí? Entonces x igual a x de s únicamente queda determinada, ¿verdad? Consideremos un ejemplo mecánico el cual permita una función hamiltoniana del tipo h como función de p. Nosotros también declaramos en este instante, esta es una declaración ahorita que la van a tomar como si fuera un dogma, como si fuera algo que porque lo dije yo, pues así es que q punto, que sería la derivada con respecto al tiempo de la variable generalizada, que en este caso la coordenada generalizada q, es igual a la parcial de h con respecto a p. En realidad esta es una de las ecuaciones de movimiento de Hamilton. Ahorita pues todavía no la demostramos, pero simplemente nosotros lo vamos a declarar en este instante. Es una de las ecuaciones de Hamilton y que está dada por eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos la construcción anterior al plano y de p y llamamos una nueva función h de s, encontraríamos que esta nueva función que depende de s, ¿sí?, es igual a s que multiplica a p menos s, el hamiltoniano que yo tengo, que es una función de ¿quién? Que es una función de p, ¿verdad? Entonces, mi lagrangiano como función de s debe ser igual a s que multiplica a p. ¿Quién es s? S es la variable generalizada de esta función, y p, ¿quién es? La variable generalizada de esta otra función, ¿sí?
Entonces, la nueva variable S se sigue ahora de la condición extrema de que S es igual a la parcial de H con respecto a P. Y esto es igual a Q punto. La parcial de H con respecto a P es igual a Q punto. Y sabríamos que si yo derivo esta lagrangiana con respecto a P, entonces aquí me quedaría S y aquí me queda la parcial de H con respecto a P, y yo quiero que esta lagrangiana sea igual a 0, por lo tanto se desprendería que esta S es igual a la parcial de H con respecto a P, y esta sería ¿quién? Q punto, ¿verdad? Tal que la transformada de Legendre se convierte entonces en que L, fíjense, aquí está, S es la variable de la que dependía, pero ahora ya no voy a poner S, sino pondría ¿quién? Pondría Q punto. Entonces, L de Q punto, en el fondo, mi lagrangiana depende de ¿quién? De Q punto, es la variable más importante para la lagrangiana. Debe ser igual, en lugar de S, ¿a quién pongo? A Q punto, debe ser igual a Q punto, y P, que es la variable del hamiltoniano, menos HP, ¿verdad? Donde P es una función de ¿quién? De Q punto, ¿verdad? La cual está definida por nuestra expresión que tendríamos acá, ¿verdad? Aquí se ve que debe existir una relación entre Q y P a través del hamiltoniano, desde luego, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense, esta que aparece aquí, mi ecuación 9, en el fondo es mi ecuación de transformación de Legendre, ¿sí? Si yo tengo mi función h, y yo puedo multiplicar estos dos productos, podría obtener mi función L. De que el caso recíproco, si yo quiero de aquí despejar H, yo pasaría este término para acá, este término lo pongo de este lado, y si yo quiero H teniendo L, que es lo que vamos a hacer, ya conozco estas dos variables, entonces puedo conocer a Hamilton, ¿verdad? Esto en el fondo es lo que necesitamos hacer. Me voy a brincar ahorita de momento esta parte que había preparado del hamiltoniano a través del sistema, a través de matemáticas, se los voy a presentar posteriormente. Ahorita vamos a ver el hamiltoniano del sistema, ¿no? Bien, entonces el procedimiento para llevar a la transformación de Legendre es entonces pues un algoritmo, prácticamente es un algoritmo y puede ser implementado en una simple función. Antes de implementar la transformada de Legendre, debemos de considerar el caso más general cuando la hamiltoniana es una función de varias variables independientes. La generalización de este resultado a una hamiltoniana depende del conjunto de n coordenadas q's y p's. Y entonces está dado por lo siguiente, ¿no? Fíjense, yo les dije, si yo me tomo este término, lo paso de este lado y luego este término lo paso acá, me quedaría que el hamiltoniano es igual al producto de la coordenada generalizada en el punto multiplicado por el momento generalizado menos la lagrangiana, pero la lagrangiana pues evidentemente escrita en las coordenadas que yo necesito, ¿verdad? Por lo tanto, pues entonces me va a quedar así, ¿no? Yo sé que ahora mi hamiltoniana depende de quién, depende de las coordenadas generalizadas y depende de los momentos generalizados. Ahora, como yo tengo un conjunto muy grande de coordenadas generalizadas y momentos generalizados, ya veíamos el caso, por ejemplo, del movimiento de los dos péndulos, ¿sí? Que tengo dos ángulos que son mis coordenadas generalizadas. Yo tengo teta y teta punto, teta 1 y teta punto 1, y tengo phi y phi punto 1, que serían los dos ángulos que yo voy a ocupar para describir el movimiento del péndulo. Por lo tanto, para que yo pueda hacer la transformada de Legendre para el caso del péndulo doble, yo necesitaría poner aquí mi coordenada P, que sería el P de teta, y aquí mi coordenada teta punto, más la coordenada phi, el momento P de phi, y la coordenada phi punto, para que después le pueda yo restar el lagrangiano, ¿no? Entonces, como yo no sé de manera general cuántas coordenadas generalizadas tengo, ¿sí? Y esta suma pues se extiende hasta n, pues entonces por eso lo hacemos, ¿no? Hasta ahí. Tenemos una suma desde igual a 1 hasta n de P de I por Q de I, ¿verdad?
y su correspondiente lagrangiana quedaría entonces definida como, si yo quiero de aquí despejar la lagrangiana, paso este término para acá, este término para acá, y entonces me queda precisamente la lagrangiana, ¿verdad? Entonces, sabemos que todos los momentos generalizados, yo los puedo calcular, si tengo la lagrangiana, los puedo calcular como la parcial de L con respecto a Q punto, ¿verdad? Aquí calculo la parcial de L con respecto a Q punto, ¿sí? Como H no depende de Q punto, H depende de Q y de P, más no de P punto o de Q punto, por lo tanto la derivada en este término se haría cero, y entonces aquí sí me queda solamente, aquí está Q punto y me quedan solamente todas las P's quedan ahí. Por lo tanto, entonces lo que tenemos es la parcial de L con respecto a Q punto por P de I, ¿verdad? Muy bien, tales relaciones serían válidas bajo la suposición de que el jacobiano de la transformación sea diferente de cero. Y entonces aquí tenemos el jacobiano de la transformación, que sería la segunda parcial del lagrangiano, primero respecto de Q punto y luego respecto de Q punto, pero esta con J y con I y J distintos, y tendríamos que tener esto igual a cero, ¿no? Esta propiedad garantiza que las velocidades generalizadas Q punto puedan ser soluciones únicas de P punto y viceversa. Tal relación es una generalización de la convexitividad de la función de varias variables, ¿no? Entonces, si yo tengo que el jacobiano de la transformación es distinto de cero, entonces yo puedo precisamente hacer mi transformada de Legendre sin mayor problema, ¿verdad? Muy bien. Vamos con un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, consideremos el ejemplo siguiente. Tenemos el lagrangiano, que en este caso sería un lagrangiano cualquiera, tendría que ser un medio de la masa por la velocidad. Esta es coordenada generalizada derivada respecto al tiempo al cuadrado. Esta es la velocidad al cuadrado, menos un potencial que solamente depende de la coordenada generalizada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, esta es una contribución potencial, esta es una suma de energías cinéticas. Acuérdense, cuando hicimos la energía cinética de los dos péndulos, pusimos la energía cinética del primer péndulo más la energía cinética del segundo péndulo, sumamos y me da la energía cinética total del sistema, ¿verdad? Muy bien, entonces esta es mi energía cinética completa. Menos B de Q, correcto, ahí tenemos ya nuestro potencial. Este potencial es una función que depende de la coordenada generalizada solamente. Entonces, primero deberíamos determinar el momento generalizado. Obviamente me voy a esta expresión para tomar en cuenta el momento generalizado. El momento generalizado es la parcial de L con respecto a Q punto. La parcial de L con respecto a Q punto, como esto no depende de Q punto, las derivadas de este término se harían cero. Las derivadas de L con respecto a Q punto, este 2 bajaría, cancelaría el 1 medio que yo tengo aquí, y solamente me quedaría una suma, aquí está la suma, de todas las MSIs, por las QIs, y el 1 medio se cancela para todas ellas, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que cada PI es igual a MI por QI, y entonces todos los momentos generalizados estarían metidos dentro de esta suma, ¿verdad? Ahora probemos la convexitividad, y entonces decimos, bueno, la segunda parcial de L, aquí es mi primera parcial respecto a quién, respecto a QI. La segunda parcial de L con respecto a otra QI, pero ahora era QI, pues ahora con respecto a QJ, ¿sí? Entonces esto me debe quedar, ¿sí? Como precisamente yo voy a derivar este término, y aquí me queda una delta de Kronecker, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué la delta de Kronecker? Bueno, la delta de Kronecker es que si esta QI que yo ya derivé aquí, yo ya derivé por primera vez aquí esta QI, si yo vuelvo a derivar con respecto a QI, sí voy a poder hacer esta derivada, pero si voy a derivar con respecto a QJ, cuando yo haga con respecto a QJ, este término va a ser constante con respecto a QJ, por lo tanto esto tendría que ser cero. Esto tendría que ser cero completamente su segunda derivada. Por lo tanto, si I y J son iguales, y luego estoy derivando con respecto a Q punto,
cuando I y J sean iguales, sí puedo eliminar este término, solamente me quedaría el término de ¿quién? De la MI, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada del lagrangiano con respecto a la Q punto J o I, dependiendo que hayan derivado primero, me debe de dar este término que sería MI por la delta de Kronecker, ¿ve? Ahora bien, el determinante de este término, pues tendría que ser distinto de cero, ¿verdad? Y evidentemente queda muy claro que el determinante de MI por delta de IJ es distinto de cero cuando I y J son iguales, ¿verdad? Cuando I y J son distintas, pues esto va a ser cero. Todo este término sería cero, pero cuando I y J son iguales, evidentemente yo tengo un valor que sería el equivalente a ¿quién? A M de I, ¿verdad? Entonces esto sería como ir construyendo una matriz en donde tengo ceros en todos los elementos arriba de la diagonal, tengo ceros en todos los elementos abajo de la diagonal y tengo valores sobre la diagonal. Y evidentemente el determinante de esta matriz que tiene ceros por arriba y ceros por abajo, tiene un valor en su determinante que sería distinto de cero necesariamente, ¿verdad? Entonces, con esto se garantiza que el momento generalizado, ¿sí? Pueda ser expresado de acuerdo a la coordenada o a la velocidad generalizada, ¿sí? Entonces, esta expresión es correcta y esta expresión, pues que es derivada precisamente de aquí, pues de aquí yo la despejo, ¿verdad? Porque si yo quiero la Q punto, yo puedo despejar este término que para una solita, para I, me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, entonces ahora sí yo puedo escribir mi hamiltoniano. Entonces el hamiltoniano de QI y PI, pues es la suma, ¿sí? Aquí está la expresión, vamos a ponerla acá, aquí está la suma, es la suma de las PIs y las QCs. Ahora bien, vamos a escribirla en términos. Aquí está la suma de las PIs y las QCs, que sería el primer término, menos el lagrangiano. Aquí tengo yo mi lagrangiano y el lagrangiano pues es precisamente todo esto, ¿verdad? Ahora, estas QIs yo las puedo escribir en términos de esto. Entonces yo escribo en lugar de QI punto, que está aquí, yo tengo QI punto como PI entre MI y sustituyo PI entre MI. Evidentemente, pues aquí también yo tendría que sustituir esta QI en términos de PI y de MI porque es la misma QI, no tiene mayor problema, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces tendríamos eso. Ahora, aquí me queda la suma de las PIs al cuadrado entre las MCs. Y aquí me queda un medio, un medio lo puedo sacar de la suma si quieren y me queda negativo la suma de las PIs al cuadrado entre esta MI al cuadrado con esta MI me queda MI solita, ¿sí? Voy a llevarme un medio para que se vea acá afuera, lo voy a quitar de aquí, ahí está, ¿sí? Y entonces fíjense, yo tengo que este término que tengo aquí es un entero. Y que este término, si ven ustedes este término y este término es el mismo término. Tengo pi al cuadrado sobre m, pero este está multiplicado por un medio. Es decir, este término que yo tengo aquí es la mitad de este término que yo tengo aquí. Si a este término que tengo aquí, que es un entero, le quito la mitad, pues me debe de quedar solamente la mitad. Este término de la b de qi no le pasa nada, sino solamente aquí ya era menos por menos, digo menos por más, menos por menos más. Entonces cuando quito este paréntesis, menos, aquí se tiene que convertir en ¿quién? Se tiene que convertir en más. Y entonces aquí ya me quedaría un término más y aquí ya me queda correctamente el más que tengo, ¿verdad? Y entonces este es mi hamiltoniano. Fíjense, este hamiltoniano depende de quién, depende de P, aquí está la dependencia en P, que va al cuadrado, pero bueno, es la dependencia en P, ¿sí?
y depende de Q. Aquí está la dependencia en Q, que sería la coordenada generalizada. Este hamiltoniano número 26 depende de las coordenadas y de los momentos generalizados, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo aquí es la energía cinética. Es exactamente el mismo primer término que yo tengo en mi lagrangiano. Si lo ven aquí, nada más que este está en términos de ¿quién? De los momentos generalizados. Este término es exactamente este mismo término. Si yo aquí en esta expresión sustituyo el momento generalizado que está dado precisamente por esto, pues evidentemente yo recuperaría este término. Entonces este es el término de ¿quién? De energía cinética. Y este término que yo tengo aquí es el término de energía potencial, ¿sí? Que depende de ¿quién? Que depende de la coordenada generalizada. Ahora veamos el lagrangiano. En el lagrangiano yo tengo energía cinética. La energía cinética aquí está escrita en términos de la coordenada generalizada primada o de la coordenada de la velocidad generalizada. Y le estoy restando, aquí está la operación resta, le estoy restando el potencial. En el caso del hamiltoniano yo tengo mi energía cinética en términos del momento generalizado, ya no de la coordenada generalizada, sino del momento generalizado. Y le estoy sumando la energía potencial del sistema. Mi hamiltoniano entonces se ha escrito de esta manera. Ahora bien, para que lo podamos entender ya en un caso sumamente más práctico, digo, ahorita ya nos fuimos de lo general a lo menos general y ahora vamos a lo particular, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo del oscilador armónico, ¿verdad? Ustedes recordarán en la clase, bueno, en el video anterior, yo les dejé ahí resuelto incluso las ecuaciones numéricamente y también analíticamente, la solución del oscilador armónico, del sistema masa-resorte que está de alguna manera oscilando, ¿verdad? Y ahí lo pueden revisar nuevamente o pueden revisar el material. Ahí tenemos que la energía cinética, que la definimos como T, es igual a un medio de la masa por X punto al cuadrado. Esta es la energía cinética, ¿sí? Ahora, la energía potencial la habíamos escrito como un medio de K por X al cuadrado y nuestro lagrangiano lo escribimos como la energía cinética, que era un medio de la masa por X punto al cuadrado, menos la energía potencial, que era un medio de K por X al cuadrado. Y este es mi lagrangiano del sistema. Ahora, lo que tenemos que hacer es obtener el momento generalizado a partir del lagrangiano. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la P de X, que es el momento generalizado en X, y que sería la parcial de L con respecto a X punto. La parcial, esto es todo L con respecto a ¿quién? A X punto. Entonces, este 2 va a bajar y va a cancelar este 1/2, me queda M por X punto, y este término, como no depende de X punto, se cancela y entonces solamente me queda aquí M por X punto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí yo tengo, puedo calcular aquí todavía, si ustedes quieren, puedo calcular de alguna manera el jacobiano, ¿verdad? Que sería la segunda parcial, voy a quitar este término de acá, que sería la segunda parcial, ¿sí? Vamos a ponerla mejor así, al cuadrado de la parcial, en este caso, otra vez, ¿sí? Como solamente tengo una sola dimensión, pues otra vez de X punto. Estamos de acuerdo que sería la XY. Y cuando yo hago esto, pues entonces evidentemente voy a quitar este de aquí, pues sería de aquí, evidentemente, el hecho de que yo ponga que tengo la parcial, ¿sí? Y nuevamente, respecto de ¿quién? Respecto de X, que va elevada, ¿sí? Al puntito, ¿no? Y entonces esto me quedaría que evidentemente esto es M. Esto es distinto de cero, ¿verdad? Al ser distinto de cero, entonces es correcto que yo pueda tomar esta relación como válida. Muy bien, ok, entonces ya tenemos esto, ¿no? Entonces ahora sí yo puedo escribir mi hamiltoniano y entonces de acuerdo a la expresión que yo tengo aquí, tiene que ser
La coordenada generalizada P, aquí está mi coordenada generalizada P, por la coordenada generalizada Q punto, ¿sí? La coordenada generalizada. Me voy a llevar esta expresión para que no tenga que estarle subiendo y bajando, ¿sí? La voy a escribir acá arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedaría mi coordenada generalizada P, que es esta, aquí está, esta es esta, y mi Q punto, pero yo sé que mi Q punto es X punto y X punto es PX entre M. Por eso escribí aquí PX entre M, ahí la tengo. Menos mi lagrangiano. Mi lagrangiano, acuérdense que es esto que yo tengo aquí. Un medio de MX punto al cuadrado menos un medio de KX al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esta X punto que yo tengo aquí, como yo ya conozco X punto, pues también la puedo sustituir aquí. Entonces me quedaría esta expresión, me queda como PX por PX entre M menos un medio de M por PX entre M, que es X punto, al cuadrado, que sería este término, menos un medio de K por X cuadrada. Entonces, cuando yo multiplique esta px con esta px, me queda px al cuadrado entre m, que yo tengo ya aquí este término. Luego, menos un medio de px al cuadrado. Esta me queda una m al cuadrado, pero con esta m que tengo acá afuera me queda m solita. Entonces me queda un medio de px al cuadrado sobre m. Y luego este signo menos, con este signo menos me va a dar un más, un medio de k por x al cuadrado. Y vemos aquí claramente otra vez, ¿no? Que este término que yo tengo aquí es un término entero menos la mitad de este mismo término, por lo tanto me queda la mitad, que sería el equivalente a la energía cinética escrita en términos del momento generalizado. Y en lugar de en lugar de menos tengo más y tengo ¿quién? Mi energía potencial. Por lo tanto, la ecuación 34 es precisamente el hamiltoniano del sistema del oscilador armónico. Y el hamiltoniano pues se escribe con un medio de p de x al cuadrado entre m más k por x al cuadrado. He pintado aquí en azul los parámetros constantes, el número un medio que aparece aquí, la m que sería constante y la k que sería constantes, ¿sí? Y he puesto en rojo la dependencia de la coordenada generalizada, en este caso X, sería mi coordenada generalizada. Recuerden que este es un movimiento muy sencillo, muy simple, en una sola dimensión, entonces es mi coordenada generalizada en X, que sería, lo estoy trabajando en coordenadas rectangulares, y mi momento generalizado, P de X, asociado evidentemente a la única dirección de movimiento que tenemos en el sistema, ¿verdad? Y entonces aquí ya esta expresión es precisamente el hamiltoniano del sistema. El hamiltoniano del sistema es la energía cinética más la energía potencial. De forma general, podemos nosotros decir que de manera general, pues el hamiltoniano para sistemas como este los podemos escribir como la energía cinética más la energía potencial asociada, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos asignado en este caso, ¿no? Esta es la expresión a la que hemos llegado, donde evidentemente mi energía cinética depende de quién, del momento generalizado, ¿sí? Exclusivamente del momento generalizado, y mi energía potencial depende de quién, exclusivamente de la coordenada generalizada. Y entonces, de esta manera es la forma en cómo tenemos nosotros que aplicar la transformación, es decir, la transformada de Legendre, para obtener nuestra nueva función, que es la función hamiltoniana. Entonces, con estos ejemplos y con esta forma que hemos trabajado el día de hoy,
pues espero que les haya quedado claro y que puedan ustedes escribir ya los hamiltonianos de cualquier sistema mecánico que estén trabajando. Muy bien, aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrega y vamos a continuar trabajando con esta teoría de Hamilton y evidentemente sobre lo que vamos es obtener las ecuaciones de Hamilton, ¿verdad? Hay varios caminos, uno de ellos es precisamente hacer también ese proceso de variacional ahora sobre Hamilton para poder establecer las ecuaciones canónicas de movimiento, las ecuaciones de movimiento de Hamilton. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.